Hola, bienvenidos. Hoy vamos a conversar con Ramiro Sanonorio, que es guionista, realizador y director de la licenciatura en Diseño Audiovisual de UADE. Ramiro, ¿cómo va? ¿Cómo estás, José? Ramiro, en términos de historias de creatividad en Argentina, ¿la ficción le puede ganar a la realidad? Está difícil en Argentina ganarle a esta realidad que tenemos, pero claramente si algo tenemos en Argentina principalmente o en los países de Sudamérica, es una gran industria de la parte creativa, ¿no? Yo le digo industrias creativas, que van desde el diseño a lo que tiene que ver con las artes en general. Yo creo que nosotros somos uno de los países pioneros en la parte de arte, en la parte de innovación, ¿no? Hay que tener en cuenta la radio, ¿no? El origen de la radio, el origen de la animación, el origen... La época dorada del cine, ¿no? Es la época dorada de coproducciones con Hollywood. Quizás los jóvenes ahora no saben toda esta historia que tenemos de los medios, sobre todo del entretenimiento, y me parece que eso todavía está vigente en nuestro ADN. Creo que hay una parte, en la parte creativa del argentino en sí, que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, ¿no? Esta cuestión de la famosa frase lo atamos con alambre o cómo lo hacemos, tiene que ver con el ingenio argentino, ¿no? Yo creo que en ese sentido las ficciones tranquilamente pueden combatir. En un mundo global de, digamos, producciones que tienen aspiraciones de mercados globales, hay regiones como que se han ido especializando en temáticas, ¿no? O por lo menos hay quienes dicen que eso debería ocurrir. No sé, pienso en los policiales nórdicos de golpe, o incluso todo lo que tiene que ver con la subtemática narco, el norte de América Latina o México y demás. ¿Argentina tiene un nicho? ¿Debería tenerlo? ¿Temático? Es muy interesante la pregunta, porque Argentina se caracterizó por mucho tiempo con el tema costumbrista, ¿no? Nosotros hablamos casi en el retorno de los 80, pero gran parte de la década del 90, con lo que nosotros podemos emparentar en lo que era el movimiento neorrealista italiano, ¿no? El neorrealismo italiano. Ese neorrealismo empezó en las comedias y empezó en los dramas acá, incluso en la década del 70, en los 80, e incluso con el capocómico. Incluso también en el teatro. Hoy podemos ver neorrealismo italiano en lo que son las propuestas de comedia. Me parece que nosotros con el tema de la comedia dramática es nuestro distintivo, ¿no? Esta cuestión de pasar del drama a la comedia. Y de vuelta, es casi nuestra cultura, ¿no? De reírnos de nuestras propias desgracias, que tenemos mucho, ¿no? Es la cuestión del tango. Esperando la carroza. Esperando la carroza, ¿no? Una sátira sobre cómo cuidamos a los abuelitos, ¿no? A los viejitos, por así decirlo. Me parece que vivimos en una sátira, ¿no? Parodia y sátira constantemente. Creo que ahí está como bastante arraigado el tema de la comedia dramática. Pero algo que en Argentina, y es lo que llama la atención en los mercados y en los festivales, es que pasamos por encima de eso, ¿no? Es como que tenés Campanella, Un secreto de sus ojos, que se anima al policial nórdico o al policial francés, ¿no? El policial francés claramente. Y sabemos que Campanella es del neorrealismo italiano. Con ese apellido. Totalmente. Y las películas anteriores, ¿no? El hijo de la novia, ¿no? La misma Amor, la misma lluvia. Entonces ahí tenés componentes mismos del terror. El género está actualmente ganando mucho terreno con Damián Rugna, mismo con Andy Muschietti, que está hoy en Hollywood generando hoy la industria mayor de lo que es el terror o la fantasía. Creo que podemos decir que nuestro ADN es el costumbrismo, el neorrealismo italiano, la sátira, la comedia dramática, pero que tenemos tantos artistas que podemos indagar en varios frentes. Creo que es como nuestra cultura, ¿no? La Virgen de Calefón, por así decirlo. Muchas disciplinas donde el argentino o nuestra nacionalidad pisa fuerte, todavía, a pesar de, podemos decir o marcar cierta decadencia en algunos campos, ¿no? ¿Decadencia o transformación del modelo de producción que tenía que ver en el cine de golpe con el fomento, o en televisión muy vinculado a la demanda de los canales de televisión, por ejemplo? Es muy buen contraste, porque justamente hay una evolución que va de lo técnico y lo narrativo. Lo vamos a dividir. La parte técnica hoy está globalizada. Hoy creo que todo se niveló, ¿no? Hoy podemos... Todos arrancan del mismo... Sí, el mismo estándar. Antes una plataforma, una mayor, por así decirlo, te daba un canal, un medio, te daba determinado estándar técnico que quizás vos no podías llegar, como productora, como creador. Hoy eso se niveló. Hoy no podemos decir que eso no está nivelado. A nivel postproducción pasa exactamente lo mismo. Ahora, a nivel creativo,
o a nivel narrativo creo que está esa cuestión de transformación o decadencia, como me gusta decir a mí, de decir si se adaptó o no a esos cánones, ¿no? Hoy hay mucha competencia, ¿no? Desde géneros, desde la actuación, desde el guión. Hoy las series que predominan en las plataformas y que son un éxito mundial tienen un único factor, que es el guión, la narrativa. Y yo creo que Argentina mejoró muchísimo y tenemos muy buenos proyectos y productos que tienen eso, pero no son los que masivamente están entrando en las plataformas. Creo que me parece que todavía nos falta un poquito más de trabajo en ese área. Hay también una necesidad de aprendizaje, si se quiere, en el vínculo, en el relacionamiento con las plataformas. Las plataformas plantean un tipo de relación con el guionista, el productor, el director, digamos, los actores, distinto del que por ahí predominaba domésticamente. Totalmente, ¿no? Antes, por dar nombres, ¿no? Era como una televisión muy personalizada, ¿no? Cada canal tenía, por decir, un gerente o un director o dueño del canal que bajaba una línea bastante verticalista de lo que quería. Se han logrado cosas maravillosas de esa manera, ¿no? Con ese modelo, telenovelas, tiras diarias, ¿no? Para decir, no sé, Romay. Una idea de Alejandro Romay. La telenovela de Romay de la tarde. La tira diaria de Adrián Suárez a la noche. Imbatible. Yo creo que eso tiene que ver con una percepción creativa que va más allá del artista. Y un olfato para las audiencias. Totalmente. Digo, tener presente qué era lo que iba a funcionar o no. Esto hoy las plataformas lo tienen a través de un algoritmo, ya el olfato ya pasa a ser otra cosa. Y creo que así, y también cuidan el tema del factor de la calidad, ¿no? La calidad de foto, la calidad de sonido, la calidad técnica en general, pero también la calidad del guionista, ¿no? Una de las cosas que veo en las plataformas es que se hacen firmar contratos, ¿no? Convenios, donde claramente el guión no se toca una sola coma sin la autorización del productor o del mismo guionista, dependiendo del contrato. Donde claramente el contenido se reído, diciendo, mirá que acá no... ¿Las plataformas aceptan esos Sí, totalmente. contratos, aún en mercados como latinoamericanos? Hasta ahora los que estuvimos viendo, o lo que yo tengo como experiencia en Argentores, que me toca regir en la parte de nuevas tecnologías, estamos viendo bastante de eso, ¿no? Hay mucho que tiene que ver con el autor. Es de alguna manera aquel que tiene una palabra calificada sobre la narrativa. Y creo que eso lo vino a cambiar las plataformas, ¿no? Y también vino a cambiar este mercado del marketing, ¿no? También, ¿no? Donde es una puja de marketing, donde cada producto es muy cuidado desde la elaboración de la prensa, de la publicidad, cosa que a veces no sucedía con todos los productos que podía tener un canal. En cambio, las plataformas en eso generan una muy buena estrategia, ¿no? Y creo que venden buenos productos y a veces algunos los hacen ver como buenos. Recién describías un poco la influencia de las plataformas en diferentes aspectos. ¿Qué pasa con las audiencias, ¿no? A veces se escucha, más allá del ámbito de la ficción, la cuestión de no, tiene que ser breve, no, tiene que ser rápido, tiene que tener un ritmo muy rápido porque la atención, la gente no, hay que retener la atención y volver a retenerla y atraerla. ¿Eso también cambió? ¿O hay quienes dicen, no, mira, hay contenidos largos que se siguen mirando en Twitch, por ejemplo, para trazar paralelismos? ¿Cuál es el panorama ahí? Bueno, ahí están las investigaciones que se están haciendo. Yo actualmente estoy empezando una investigación con la Facultad de Psicología, tiene que ver con el tema de la masividad, la generación y la masividad, ¿no? Las diferentes generaciones y qué productos pueden empezar a ver o no. Y es verdad que, por ejemplo, te dicen, bueno, es todo breve, y de repente los jóvenes ven maratones de 200 horas de una serie. Entonces vos decís, entonces no es breve, pues si te ves en un fin de semana 200 horas, podías verte 3 películas, no sé, viejas, por así decirlo. Lo que el viento se llevó, te podías ver tranquilamente sin quejarte. No, hay mucha información que se cruza, mucha información cruzada. Lo que sí se ve es una tendencia al analizar el tiempo del espectador. El tiempo, cuando digo tiempo, ¿a qué me refiero? A que las generaciones hoy tienen una agenda que se percibe muy bien. Digo, tenemos como momentos en donde los jóvenes ven determinado producto, donde los adultos ven determinado producto. Los adultos no tienen tiempo, ¿no? El adulto joven no tiene tiempo, entonces va más a las webseries o las series cortas. El adolescente tiene un poquito más de tiempo. Entonces, el tema del tiempo es un factor que el algoritmo lo está trabajando y lo que está de alguna manera testeando. Pero hay que tener en cuenta que el público es un ser vivo, que evoluciona, claro, que se mueve, que cambia, que no es algo estanco, ¿no? Esta cuestión de la hibridez. Entonces me parece que ahí
tenemos que tener en cuenta esta cuestión de radarización, como le gusta decir a Roberto Igarza. Cuestión de radarizar, empezar a ver mapeos continuos para entender al espectador. Yo creo que no vamos a tener una fotografía acabada del espectador hasta que no radaricemos y en constante análisis estemos pensando en el espectador. Hoy el espectador ese de yo sé lo que quiere el espectador de los antiguos gurúes. De Don Romay Osuar. Exacto, yo creo que eso ya no queda más. Pero ahora es como una entelequia el nuevo Romay. Vos me dijiste el algoritmo. ¿Quién entrena el algoritmo? El algoritmo es una bola de cristal que me dice que me predice el futuro con digamos, fidelidad. ¿O ahí hay...? Siempre hay interpretaciones. Sí. Digamos, es información, al fin y al cabo es número, es un proceso con números. Es un proceso, el algoritmo es cómo va procesándose determinados movimientos. Ese movimiento se da a través de cantidades, de horarios y demás. Ese proceso tiene alguien que lo va a bajar. Y siempre hay un humano que lo baja, diferentes humanos que lo interpretan. Son como de alguna manera, las encuestas políticas, que a uno le da un número, a otro, y vos decís, pero es el mismo y la misma información. En la plataforma está sucediendo lo mismo. Y por eso también hay muchas sorpresas en relación al público, si lo atrapas o no lo atrapas. Ramiro había quedado la pregunta. Nunca se había producido, se había invertido, estaban los presupuestos a escala global, obviamente, para hacer tantas series, tanto documental, tanto contenido de todo tipo, breve, largo, de altísimos presupuestos y de presupuestos más bajos. ¿Cuándo vamos a ver todo eso? Mirá, para ver todo necesitaríamos tener 7 vidas continuas porque no nos daría el tiempo. Yo creo que hoy estamos en una guerra donde es enorme la oferta que hay, ¿no? La demanda no es tanto y se está viendo, ¿no? Esta cuestión de cada plataforma, cada empresa, cada productora sacó su propia plataforma de streaming en on demand. ¿Qué está sucediendo ahora? Están como de a poquito quedando las más grandes. Porque volvemos a las major, ¿no? Que antes eran 20 y pico, después pasaron a ser 15, vos lo sabés muy bien, 10, y ahora podemos decir que hay 4 o 3, y con 3 yo creo que estamos acertándonos. Yo creo que las plataformas van a esa misma tendencia, ¿no? Que el espectador, frente a la cantidad de variedad y a la cantidad de canales, no va a tener una plataforma para cada género o para cada formato. Por más que haya precios baratos o sea una economía que la puedes llevar a cabo. Me parece que eso va a ir de alguna manera nucleándose en las plataformas principales, las plataformas más fuertes, como siempre, ¿no? Las empresas más fuertes son las que van a nuclear el mercado. Y yo creo que dentro de ese mercado el contenido va a empezar a decantar. Y me parece que ahí va a quedar el contenido premium, que es el que va a estar esperándose, y es el que de alguna manera es el que más inyección presupuestaria va a tener. Yo creo que ese cambio se está dando. De hecho, se está dando ahora en este momento con la guerra del streaming, con la guerra de las plataformas, donde se está evidenciando este gran problema que nadie lo venía a venir. Uno decía, bueno, el mercado en expansión. Bueno, ahora el mercado empieza de alguna manera a comprimirse. No a eliminarse, a comprimirse. Grandes plataformas globales de streaming, ¿no? Como vos decís, tiendo a coincidir, probablemente vayan quedando menos, sobre todo porque por el poder financiero de esas empresas y porque los usuarios queremos ver lo que queremos ver cuando lo queremos ver. Si la cosa se empieza a complicar, probablemente sean las propias audiencias las que pongan el corralito al mundo de las corporaciones. Ahora bien, esas empresas, la pregunta sería, ¿dónde quedan los contenidos nacionales o regionales o subregionales? Pienso de golpe en alguna ficción que se ha intentado hacer en el interior de Argentina, en ese contexto global. Van a quedar como, bueno, de golpe YouTube o algunas plataformas abiertas y a destacarse como puedan, o hay espacio en el mundo del stream, más allá de 1, 2, 3, 4 grandes producciones al año, muy promocionadas o con mucho marketing, que pareciera que hay una gran inversión en lo nacional. Que claro que esas son las que tienen más llegada. Yo creo que acá hubo un planteo desde el origen interesante, con falencias como siempre, de proyectos. Por ejemplo, para mí tener una biblioteca nacional que generaba fomento, concurso, creo que fue una buena iniciativa, fue un muy buen planteo, una muy buena estrategia, que era la biblioteca en su momento Baco, que después se le cambiaron
millones de nombres. Vacua, Cinear, Cinear, Inca TV. Inca TV, que ahora está casi condensado todo en lo que es Cinear. Me parece la propuesta de tener una Que biblioteca... de hecho es una plataforma, Cinear Play. Exactamente, ahora quedó como Cinear Play. Me parece de tener todo lo que es la Biblioteca Nacional, todo lo que es regional y cultural, me parece que nuclearlo en un mismo lugar, y eso que pasó varias gestiones, ¿no? Varias gestiones políticas, y eso estuvo interesante que suceda. Me parece interesante, yo creo que van a estar ahí, porque la propuesta federal lamentablemente todavía nos cuesta, y sobre todo el circuito. Yo cuando hablo de circuito es la distribución, el público, cómo se retroalimenta ese producto que pueden hacer, no sé, de Córdoba Capital, o de esto mismo, ¿no? Una película donde tenemos un personaje cordobés, pero lo interpreta un porteño, ¿no? Y todo lo que sucede, la acción dramática, en realidad lo importante sucede en Buenos Aires, ¿no? Todo sucede en Buenos Aires, nunca sucede en la ciudad de Córdoba, o en la ciudad de Corrientes, o en Tucumán. Entonces, todo termina siendo centralizado. Creo que tenemos que cambiar esa ideología, si se quiere, como para fomentar aún más. Pero yo creo que no van a tener un lugar cierto o que predominen en las plataformas más importantes. Tienen que ser un producto muy destacado para que prevalezca ahí. O sea que en eso, digamos, cambiar radicalmente, digamos, ¿no? El mercado, aquel mercado de muchas telenovelas, de un unitario, 2 por canal por año, fue. Y los canales hoy no están, de hecho, el hecho es que no están funcionando. No, yo hablo de presente. Ya hoy no estarían funcionando, ni los números son los mismos. La tele no tiene los mismos números desde hace años. Claro. Ramiro, ahora vos describiste en términos técnicos, en términos presupuestarios, en términos narrativos, creativos, este nuevo panorama del streaming audiovisual de ficción. La Argentina siempre se jactó de tener buenos técnicos, buenos artistas, buenos guionistas, buenos directores. Hablábamos hace un rato de Campanella. Para ese nuevo mundo del streaming audiovisual de ficción global, de altísima calidad y presupuesto, esa es la expectativa. ¿Qué hay que estudiar? ¿Dónde estudiarlo? Y primero hay que prepararse en una carrera que tenga varios ámbitos en el campo audiovisual, ¿no? Esta concepción de el cine como diseño cinético quedó un poquito viejita, casi diría romántica. Como quedó, creo que el cine pasa a ser algo romántico, ya ir a la sala de cine. Pero sobre todo lo que es la película, en función de un film, de un largometraje. Creo que hoy las capacitaciones que tienen que ver con lo técnico y en general pasan con el audiovisual de la multipantalla, ¿no? Gente, digamos, estudiantes que sepan lo que es un producto para una plataforma, lo que es un producto para un teléfono celular, para las redes, que también está dentro del mundo audiovisual. Extenso, breve, vertical, horizontal, de altísima calidad, de calidad baja. De calidad baja, porque hoy tenemos una invasión de pantallas. Entonces el audiovisual tiene que entrar a través de todos esos lentes, a través de todas esas pantallas, ¿no? Entonces me parece que tenemos que tener una formación muy completa en las nuevas tecnologías, una formación súper completa en el audiovisual, y que obviamente el diseño cinético y la fotografía sean la base, pero que no sean justamente el resultado de lo que hay que estudiar, porque es una disciplina básica hoy. Es casi introductoria en el mundo el mundo que viene del audiovisual. Y obviamente que dirigiendo una carrera en UADE, una de las cosas que uno puede aprender digamos, en lo que es la estructura que brinda la universidad es justamente tener prácticas, tener las herramientas, porque hoy sin esas herramientas, sin la tecnología y sin una ventana hacia el mercado, eso se imposibilita bastante. Transmedia. Palabra vieja ya. Parece mentira. ¿Y qué es lo nuevo? ¿Multiplataforma? También es viejo. Es vieja. ¿Viste? Es como que va quedando obsoleta o divergente, ¿no? Como que si yo te dijera, sí, Transmedia sigue funcionando. Esta idea de contar una historia a través de distintos medios, plataformas y demás. La palabra nueva sería metaverso. Creo que fusiona todas esas que nombraste y que son las que están diciendo, bueno, ¿qué es el metaverso? Como el audiovisual inmersivo. Exactamente. O sea, a veces el metaverso se piensa para ámbitos laborales o educativos. Vos estás planteando una ficción donde el espectador se pueda meter adentro, no verla en una pantalla. Hoy las primeras pruebas del metaverso, de lo que es el campo audiovisual, son las publicidades.
hoy se está invirtiendo mucho y se está haciendo todas las estrategias de publicidad, están en el metaverso. Y eso es audiovisual. Con lo cual el primer paso de la publicidad es el entretenimiento. Así que siempre va a haber entretenimiento dentro de la publicidad. Pero entonces, ¿cuál sería la frontera entre una obra audiovisual de ficción, por ejemplo, y un videojuego? Es que ahí, bueno, es ver, hay muchos teóricos que dicen si es una historia jugable o no, y no necesariamente un videojuego. Hay largometrajes jugables, ¿no? Netflix hizo un experimento muy bueno y muy interesante con Black Mirror de Bandersnatch, ¿no? Un capítulo muy interesante donde era justamente una serie interactiva. Creo que lo interactivo excede lo que es el concepto de videojuego. Podés jugarlo, pero también podés seguirlo y decidir. Sigue tu propia historia, sigue aventura. tu propia aventura, exactamente. Yo creo que el metaverso también propone eso, ¿no? Me parece que ahí, por eso cuando hablamos de cross-media, intermedia, transmedia, multimedia, todo eso ya quedó en este ambiente, en este nuevo mundo, universo que nos propone el metaverso. Me parece que ahí es como que son palabras. Seguramente dentro de un año, de un par de años, el metaverso sea una palabra un poquito viejita también. Ahora, el desafío de medir la vigencia de conceptos o palabras cuando uno tiene que formar profesionales es que, bueno, uno los tiene que formar para un momento, una época, ¿no es cierto? Y algunas herramientas y con esta idea de que se mueve con alguna amplitud, digamos. Totalmente. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Porque los cambios son permanentes. Esto que decimos, hoy estamos educando para 4 años, 5 años en adelante. Entonces tenemos que analizar mucho lo que viene de acá a 5 años, 10 años, para empezar a proyectar educación que vaya a 10 años. No que vaya hacia el pasado, ¿no? El pasado obviamente nos sirve para una plataforma, sentarnos, conocer lo que hubo antes, que nos sirve para el futuro. Pero entender el futuro de acá a 10 años es fundamental, sobre todo en los medios. Yo creo que alguien que no tiene un panorama de acá a 10 años es alguien que está atrasado, que va a tener que vivir un presente, incluso como profesional, va a estar hablando de cosas viejas. A mí me pasa con los alumnos, ¿no? Cuando veo alumnos que todavía no saben que hay historias full DOM, que hay historias interactivas. Hoy, por ejemplo, me tocó una clase donde hablamos de full DOM. Todos me miraban, ¿qué es el full DOM? ¿Qué es un cine inversivo? Todavía eso está como en generaciones donde justamente deberían estar formándose porque las producciones que van a hacer ellos van a trabajar para ese tipo de generación. Creo importante esta mirada que vos marcaste, ¿no? Hacia el futuro. Obvio que los conceptos van a quedar, no es que desaparecen, pero de vuelta, volvemos al concepto de hibridez, ¿no? De cómo incluso los conceptos empiezan a esfumarse, ¿no? Hay un guionista que me gusta mucho de cómic que se llama Alan Moore, que él también, conjunto con Humberto Eco, hablaba de que la cultura del vapor, ya ni siquiera el líquido. No era líquido. No el líquido, sino del vapor. Es muy interesante el concepto se va a evaporar y se va a convertir en otra cosa. Puede ser que se convierta en líquido, puede ser que se convierta... Él cree en la alquimia, Alan Moore, ¿no? Y yo creo que vivimos eso, ¿no? De que vivimos un concepto y quizás en unos años se evapore y sea otro. Y se pueda transformar como la magia. Pero claramente tenemos que tener una mirada al futuro de 5 a 10 años como mínimo, por la velocidad que viene la tecnología. No nos podemos quedar atrás. Muchas gracias, Ramiro. No, por favor. Pues. Hablábamos con Ramiro San Honorio, guionista, realizador, director de la licenciatura en diseño audiovisual de UADE. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.